Vamos a saludar a Armando Perichón, que es el director del Cudayo. Con él vamos a conversar en esta mañana de viernes. ¿Cómo le va, Perichón? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, un poco la idea es conocer acerca de este estudio que vienen realizando para determinar qué tipo de reacciones hay en los pacientes trasplantados con las vacunas COVID. ¿Qué se puede saber al respecto? En realidad nosotros venimos trabajando desde marzo de este año con controlar la vacunación en más de 1.400 personas sanas, que de alguna manera le sacamos sangre periódicamente, obviamente son voluntarios, y lo que chequeamos es los niveles de anticuerpos, preguntándonos o tratando de responder dos cosas. La primera es la posibilidad de ver cómo se producen los anticuerpos con la vacunación, tanto después de la primera y segunda dosis, y después en el tiempo, el trabajo ese va a terminar en marzo del 2022, ver cómo decaen o no los anticuerpos postvacunales. Haciendo este estudio, empezaron a recibir las vacunas los pacientes que son un target nuestro, ¿no? Que son los pacientes trasplantados. Por lo tanto, se nos planteó la posibilidad de que con todo lo que habíamos armado para los pacientes de control sano, pudiéramos hacer lo mismo para los pacientes que están bajo inmunosupresión porque están trasplantados. Recordar de que un paciente trasplantado recibe inmunosupresión de por vida. Por lo tanto, la idea era poder ver qué pasa con la vacuna y cómo se producen estos anticuerpos, si se producen, en qué títulos comparados con los normales o con los pacientes no trasplantados mejor, y saber también cómo caen estos anticuerpos en el devenir del tiempo. Esa fue la propuesta que nos hicimos y empezamos esta semana pasada a hacer las extracciones de sangre, a congelar las muestras de cada uno de estos pacientes y en el próxima semana empezaremos ya las determinaciones de laboratorio en el Cudayo para poder saber esto que yo te estaba diciendo. Claro. Estos pacientes cumplen 3 meses después de la segunda dosis. Nosotros en la primera tanda de lo que yo te decía antes, trabajamos con 1.400 personas que fueron vacunados con la Sputnik V. En cambio, los pacientes trasplantados fueron vacunados con Sinopharm. Entonces también vamos a poder comparar la producción de anticuerpos en distintos tipos de vacunas. Nosotros en este momento también tenemos lo que se habilitó como alternativa, o sea, Sinopharm, solamente Sinopharm, pero en el caso de los pacientes sanos o de los individuos sanos, tenemos Sputnik versus Sputnik más una alternativa. Así que la idea es que en los próximos 6 meses podamos tener los resultados. En el mundo ya se están haciendo este tipo de investigaciones, tratando de dilucidar qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos para tener dos conceptos. El primero, si hacen los mismos anticuerpos que los pacientes que no están trasplantados, y lo segundo es ver la posibilidad de que haya una dosis de refuerzo en este tipo de pacientes inmunocomprometidos. Eso le iba a preguntar si tenía relación directa con esto, con la posibilidad de solicitar una tercera dosis, como creo que en Estados Unidos, por ejemplo, ya se habilitó. Hay 4 o 5 países en el mundo que han habilitado para ciertos pacientes las terceras dosis. Hay que aclarar de que en ningún lugar del mundo están habilitadas esas terceras dosis para pacientes habituales, normales, sino para pacientes inmunocomprometidos. Nosotros lo que queremos, todavía no hay una evidencia científica clara con respecto a esto. Hay, como decimos, hay mitad de la biblioteca que dice que deben realizar una tercera dosis y hay otra mitad que dicen que no hace falta hacer la tercera dosis. Bueno, la idea es darle evidencia científica para que los decisores tomen la decisión eventualmente de generar esta tercera dosis o una dosis de refuerzo. Y en cuanto a los pacientes trasplantados, ¿el estudio se está realizando sobre cualquier tipo de trasplante? Muy buena la pregunta, porque el único trabajo, digamos, importante que hay en el mundo publicado, lo primero que encontró en sus resultados, que habrá que ver si son así, por estos estudios, ¿no?, es que depende del órgano y depende del régimen de inmunosupresión la posibilidad de tener anticuerpos en altos títulos o en bajos, o directamente en algunos casos no ser detectados. Y imagino, sin saber nada, neófito total, le hacía esta pregunta porque, a ver, uno analiza la combinación que tiene que haber entre los diferentes tipos de trasplantes, las diferencias que hay entre las vacunas.
Por eso digo también esto va a demorar un tiempo en determinar algunas conclusiones. En realidad nosotros lo que siempre decimos es que tener una evidencia científica no es de un día para el otro, o sea, hay que trabajarlo mucho, lleva meses, nosotros le vamos a sacar sangre ahora a los 3 meses de la segunda dosis, vamos a esperar otros 3 meses y ahí vamos a sacar una segunda muestra para ver cómo cayeron o no, y bueno, nos va a llevar 6 meses o generalmente hay una tercera dosis o una tercera extracción, pero bueno, la idea es eso que vos decís, ¿no? Tratar de ver qué pasa con estos pacientes. Usted hablaba de 1.400 personas sanas que se estaban estudiando, ¿y con qué universo de personas trasplantadas deberían trabajar o estudiarse para ya tener una conclusión? En esta primera etapa vamos a tomar 200 voluntarios y vamos a comparar con 200 individuos que se vacunaron con la misma vacuna, con las 2 dosis, que no están tomando inmunosupresión. Bien, perfecto. Perichón, le agradezco mucho este contacto con Buen Santa Fe, ha sido muy gentil. No, por favor, buenos días y gracias a ustedes. Armando Perichón es el director del Cudayo conversando con nosotros.